Cuando estoy desayunando normal y de repente me entra una llamada de un número desconocido y me dice, chica, tu esposo acaba de ser atropellado y está grave en el hospital. Hola corazones, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Un placer saludarlos nuevamente y bienvenidos a este hermoso y maravilloso canal de chismes e historias. La historia hoy se trata de cómo el amante de esta chica desvivió a su esposo solo por celos. Esta historia está impactante y a la vez bastante triste. Entonces escúchala completa porque de verdad esta historia está bastante triste, desgarradora y no te esperas cada desenlace y sobre todo el final está muy impactante. Entonces sin más nada que decirle, comencemos esta historia. Todo empezó cuando yo me conocí con mi novio en una disco. Una noche yo salí a bailar con mis amigas y casualidad él estaba en esa disco. Desde que nos vimos nos gustamos, empezamos a bailar, pasamos toda la noche hablando, conociéndonos y bueno, sí, con el tiempo nos hicimos amigos y ya después nos hicimos novios. Y no pasó mucho para que él me pidiera matrimonio, obviamente yo acepté, nos casamos y todo bacano. Al principio todo bien, pero cuando ya llevamos como 2 años de casados fue donde empezó el verdadero tormento. Yo recién me había graduado de la universidad y estaba haciendo una especialización, yo era abogada, entonces en esa especialización fue donde conocí a Guillermo. Cabe destacar que mi matrimonio era perfecto, o sea, no es por alardear ni nada, pero mi esposo y yo nos la llevamos bien, jamás habíamos tenido problemas por infidelidades ni nada de eso. Y yo no te voy a negar que yo sí era bastante alegre, sí veía un man y como que, ay, ese man está bastante lindo, está bacano, pero hasta ahí, o sea, jamás tenía ni pensaba tener intenciones con alguien más. Pero cuando conocí a Guillermo en esa especialización que empecé a hacer, me pareció tan extraordinario porque él tenía algo que me encantaba, o sea, era súper pícaro, súper malo. Me refiero a que era muy cómplice de hacer cosas locas, hacer cosas nuevas, de reinventarnos, o sea, no era aburrido. Y mi esposo sí era un poco más tranquilo. Ojo, con esto no quiero decir que yo no quería a mi esposo porque yo amaba y amo a mi esposo, pero me hacía falta esa chispa, esa picardía que tenía Guillermo que mi esposo no tenía. Eso era lo que me gustaba de Guillermo. Y sí, como te lo estás imaginando, él y yo ahí nos conocimos, Guillermo y yo nos conocimos ahí en la especialización, empezamos a hacernos amigos y con el tiempo de estar conociendo empezamos una relación clandestina. Al principio la verdad es que sí me afectó bastante y me sentí mal por mi esposo, pero ya después me empezó a gustar mucho Guillermo, así que me metí en el papel de amante. Pasaba el tiempo y Guillermo y yo seguíamos juntos, yo también seguía con mi esposo y él me sospechaba que yo tenía amante, pero lastimosamente todo cambió un día. Guillermo, como te digo, él era bastante alegre, bastante extrovertido. Incluso nosotros habíamos dejado claro de que solo íbamos a tener una aventura porque él sabía que yo estaba casada y todo ese rollo. Y él al principio lo aceptó sin problemas, aceptó que estuviéramos juntos como amantes, pero ya después con el tiempo él empezó a obsesionarse conmigo. O sea, porque me exigía más tiempo, que nos viéramos todos los días, que nos viéramos a cada rato. Incluso se atrevió a pedirme que me divorciara de mi esposo y que nos fuéramos juntos él y yo. La vaina se fue a mayores porque un día él hasta me amenazó diciéndome que si yo no dejaba a mi pareja, él le iba a contar todo para que mi esposo se enterara que yo lo estaba engañando con él. Y lo peor del caso es que un día se atrevió a ir a mi trabajo a buscarme. Imagínate, ni mi esposo hacía eso. Ahí ya se las canté todas y le dije que lo sentía, pero que lo mejor es que dejáramos eso hasta ahí. Yo le dije que no podía seguir con él en esa circunstancia, él se estaba portando muy tóxico y yo no iba a dejar jamás a mi esposo por él, así que decidí cortar con él y abrirlo. Ya, yo no quería tener más nada con él. El man me lloró, me suplicó que por favor no lo dejara, que nos diéramos una oportunidad él y yo, pero yo no quería estar ya con él. Yo amaba a mi esposo y jamás lo iba a dejar. Y fue ahí donde me dijo que yo se las iba a pagar. Se atrevió a amenazarme, me dijo que él se iba a vengar por eso que había pasado. Yo sinceramente no le presté atención, lo bloqueé y ya, seguí con mi vida, con mi esposo, como si nada. Y creo que ese fue el mayor error que pude haber cometido. Un día, lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer, recuerdo que ese día fue miércoles, mi esposo salió como de costumbre a trabajar desde temprano y ya, yo me despedí de él sin problema. Cuando yo estoy desayunando normal y de repente me entra una llamada de un número desconocido y me dice, chica, tu esposo acaba de ser atropellado y está grave en el hospital. Ay, yo no sé ni qué me dio ahí. Te lo juro que yo cogí y sentí como que el mundo se me vino abajo. Yo cogí y salí corriendo al hospital que me habían dicho y ya llegué al hospital. Pero cuando llegué me dieron la terrible y desafortunada noticia que mi esposo justo instantes atrás había fallecido. Lloré como no tienes idea, yo me sentí horrible, lloré demasiado. Mis papás tuvieron que llegar allá a cuidarme, a consolarme porque yo no me conocía ni yo misma.
Y lo peor de todo es que al rato me llega un mensaje de un número desconocido donde me decía que ese era el karma que yo estaba pagando por haberle hecho tanto daño y que le alegraba mucho que mi esposo estuviera en el más allá porque seguro se estaba retorciendo en el infierno. Ahí lo entendí todo, que todo se trató de una venganza. El caso es que, bueno, a los días se le dio sepultura a mi esposo y para ese momento ya los policías habían abierto una investigación sobre el caso. Entonces, como a los 3 días de haber fallecido mi esposo, ellos me llaman para declarar y para darme una información de lo que ellos habían investigado hasta ese momento. Claramente, yo cuando llegué les mostré también el mensaje porque yo no iba a permitir que eso se quedara así, independientemente de lo que hubiera pasado. Él, Guillermo, tenía que pagar porque yo estaba segura que había sido él. Y así fue, no me equivoqué, porque los policías me mostraron una grabación que habían encontrado en el estacionamiento donde mi esposo guardaba el carro para irse a trabajar. Y en esa grabación se veía como un carro llegaba cuando mi esposo se iba bajando justo del carro que iba a cruzar para ir a la empresa donde trabajaba, que quedaba al frente del estacionamiento. Un carro llegó y lo arrolló. Y sí, efectivamente ese era el carro de Guillermo. Yo ahí lo supe y lo comprobé que había sido él, que había sido por una venganza. Y sí, los policías se dieron a la tarea de buscarlo, se dieron cuenta que él no estaba en la ciudad, o sea, se había ido, pero al final lo encontraron en otra ciudad y lo metieron preso. Ya de esto han pasado 2 años, me siento sola, triste y todavía me siento culpable por lo que pasó porque sé que tengo culpa por haberle hecho tanto daño a Guillermo y por esa razón decidió vengarse con mi esposo. Esta historia me la mandó una chica con mi TikTok, ella me dice que todavía se siente triste, sola y que Guillermo desde la cárcel la llama y le escribe que ya no sabe cómo tiene el teléfono, pero que le sigue insistiendo para que lo vaya a visitar. Y bueno, hasta aquí el final de esta historia, espero te haya gustado mucho, déjame saber qué te pareció. La verdad es que esta historia es triste y desgarradora porque nos damos cuenta que la venganza jamás debe ser la mejor opción para poder solucionar nuestros problemas, ya que al fin y al cabo siempre la venganza nos va a atacar a nosotros también. Entonces, la venganza jamás debe ser la mejor opción para aliviar nuestras cargas. Y bueno, nada, espero te haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.